Primero me presento, yo soy Leo Naidorf, represento al Keren Yedidut en Argentina. Con varios de ustedes ya venimos estando en contacto por diferentes etapas en las que están de sus aliot o de sus regresos a Israel. Nosotros ahora les hemos silenciado a la mayoría, o a todos creo, los audios. Quien no lo tenga, le pedimos que por favor los silencie. Esto tiene que ver con que somos muchos, somos por el momento 110 y hay anotado más de 200, con lo cual, nada, digamos, si todos empezamos a hablar y a comentar, va a ser muy, muy difícil mantener la charla. Primero les cuento un poco del Keren Yedidut. Antes que nada, seguramente les llegó un aviso cuando entraron. Esta charla está siendo grabada, así que eso por un lado. Y por otro lado, para que, bueno, sepan que lo que vamos a conversar aquí, si alguien se lo perdió o no recuerda algo de lo que hablamos, bueno, lo va a poder recuperar después. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y seguramente lo compartiremos en nuestro Facebook y nuestro Instagram. Entonces, les decía, primero les presento el Keren Yedidut. Es una fundación con origen en Estados Unidos hace unos 40 años, que desde hace más de 20 tiene su sede central, su sede operativa en la ciudad de Jerusalén. Fue fundada por el rabino Yehiel Eckstein, que falleció lamentablemente hace 2 años, y hoy es presidido por su hija, Yael Eckstein. Como les decía, el Keren Yedidut tiene su sede central en Jerusalén, y desde ahí brinda ayuda a un montón de sectores del pueblo judío en muchos ámbitos. En este caso en particular, una de las áreas centrales y más importantes del Keren Yedidut es la ayuda a las personas que hacen aliyá o a los Toshavim Hosrim, ¿sí? A los ciudadanos israelíes que deciden volver a Israel. No vamos hoy a dar mayores detalles de esta ayuda porque no es el motivo de la charla. Obviamente el que quiera y después quiera tener un poco más de precisión nos puede contactar y lo conversamos. Pero bueno, digamos, todas las personas que quieren hacer aliyá o que quieren volver a Israel nos pueden contactar. Hoy afortunadamente en Argentina más del 90% de las personas que hacen aliyá lo hacen a través nuestro, y es una satisfacción para nosotros saber que hay una confianza en el trabajo tanto del equipo local, que está Martín Albajari, que está compartiendo también la charla con nosotros, como todo el equipo de Israel, que es quien después recibe y los acompaña en los primeros meses allí en Israel. Dicho esto, nosotros periódicamente vamos realizando estas actividades, charlas, de temas que en general suscitan muchas consultas, de las cuales hay veces que nosotros los representantes locales no tenemos las respuestas porque son temas complejos o porque bueno, son temas técnicos. Entonces a veces convocamos a especialistas, como en este caso, para que justamente nos puedan aclarar algunos puntos. En este caso, el caso de hoy, vamos a hablar del Bituaj Leumi. El Bituaj Leumi es el seguro social israelí, para los que están en Argentina, el equivalente al ANSES. Desde ahí se derivan varias situaciones que tienen que ver con justamente el seguro social, es decir, tanto la cuestión jubilatoria, pensiones, salud pública, etc. Para eso hemos convocado a un especialista en el tema, que es el doctor Dan Murausik. Valga el dato, Dan también es un próximo olé, con lo cual es más interesante aún su aporte, pero además allá de eso, desde lo profesional, es una persona que desde hace años se viene especializando tanto en el tema previsional argentino como justamente en el caso que interesa a ustedes y la mayoría de ustedes, que es
Bueno, ¿qué pasa cuando uno llega a Israel con toda esta situación? El sistema israelí no es exactamente igual al nuestro, por eso vale la pena esta charla. La dinámica va a ser que Dan va a hacer una presentación, ¿sí? Más o menos extensa, acompañada de un PowerPoint que pueda ir acompañando, ir soportando con texto y con algunos gráficos lo que él va a ir diciendo. Quienes tengan preguntas, hay un chat abajo en la pantalla del Zoom, van a ver que hay un icono que dice chat, ahí pueden escribir sus preguntas. Yo voy a ir tomando nota de ellas, intentaremos abarcar la mayor cantidad posible, y al final de su exposición Dan va a ir respondiendo algunas de ellas. Obviamente le vamos a dar prioridad a las preguntas que sean de interés general, es decir, quienes tengan preguntas particulares sobre un caso puntual, sobre una situación extraordinaria o lo que fuera. Después al final Dan va a dejar sus datos personales para que quienes tengan estas dudas o incluso tengan necesidad de su asesoramiento profesional, lo puedan hacer. Pero bueno, vamos a abarcar aquí. Creemos un panorama muy amplio, es una charla muy interesante, y que la idea es poder abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles. Dicho esto, le doy la bienvenida a Dan Rausik, si querés abrir el micrófono y bueno, ya empezar con esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, un poco como comentó Leo, yo soy abogado, me dedico a diferentes foros, pero al foro previsional hace 20 años aproximadamente. Y para argentinos que están en Israel, hace muchísimo, que se van con aportes que tienen o temas que les quedaron pendientes acá previsionales, para que puedan acceder también a la jubilación argentina. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es, como dijo Leo, el tema del Bituaj Leumi, que voy a explicar a través con el PowerPoint que voy a mostrar ahora, que voy a compartir la pantalla, para que podamos entender un poquito qué es el Bituaj Leumi, digamos, qué diferencia por ahí tiene con el ANSES, que es lo que nosotros tenemos acá, donde se rige todo el tema jubilatorio en Argentina, y cómo podemos ser acreedores de beneficios allá, yéndonos a Israel sin tener ningún tipo de aporte o trabajo que hemos realizado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ven todos ahí? Hagan así con la cabeza, si ven todos. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Esperen que voy a minimizar acá. Bueno, para entender un poquito qué es el Bituaj Leumi, el Bituaj Leumi es, en la traducción literal, es el Instituto Nacional de Seguros, ¿sí? ¿Qué hace el Bituaj? Lo que hace es rige la vida de una persona desde que nació hasta que falleció. Es decir, que cuando nosotros llegamos a Israel, tenemos que inscribirnos en este Bituaj Leumi, ¿sí? Para poder justamente ser acreedores de algún beneficio que tengamos en función de nuestras edades. Es importante que entiendan que el Bituaj Leumi trabaja con el Ministerio de Inmigración y Absorción. No sé si ustedes saben, en Israel existe, acá no lo tenemos, pero en Israel existe lo que se llama el Ministerio de Inmigración y Absorción, que se llama Misrad Aliyah Beaklita, ¿sí? El Bituaj trabaja justamente en conjunto para que un inmigrante, cuando llega, en función de la edad que llega, pueda tener algún derecho a ser acreedor a algún beneficio, y que por ende, más allá de que se ingresa o no ingresa a trabajar, tenga un ingreso mínimo que le otorga el Bituaj Leumi, ¿sí? Ahora, la diferencia con Argentina es que nosotros tenemos un ANSES, que es la Administradora Nacional de Seguro Social, que lo que va haciendo es que durante nuestra vida de trabajo, si uno trabaja en diferentes convenios colectivos de trabajo, justamente el empleador va descontando del haber de la persona, le va descontando
todos los meses para que una vez que llega la edad jubilatoria se pueda jubilar. Obviamente todos saben que acá en Argentina también lo que tenemos es el tema de la moratoria. Para casos, por ejemplo, que no tuvieron la cantidad de años de aportes, hay diferentes moratorias para poder ser acreedores de esos beneficios. Pero en el caso de Israel, también si uno ingresa a trabajar, el empleador le descuenta a lo largo de su vida, le va descontando también ese concepto jubilatorio, que uno también funciona como, ¿se acuerdan acá que teníamos, en algún momento tuvimos lo que se llaman las AFJP, que después, digamos, desaparecieron, pero tienen también lo que se llama el Fondo Común de Inversión, es decir, que si uno a lo largo de los años le van descontando de su trabajo, puede ponerlo en un fondo común de inversión y puede hacer también retiros en el tiempo. Pero en este caso vamos a hablar de justamente un inmigrante, un olé que llega y que no tiene esa cantidad de vidas. Después vamos a hablar, como dijo Leo, de los Toyabim Hosrim, de los residentes israelíes que regresan y que a lo largo de su vida en Israel tuvieron también periodos donde han trabajado y han aportado. ¿Qué pasa con esos periodos que aportaron para poder ser acreedores del Bituaj, digamos, del Bituaj Leumi, ¿sí? En realidad, del derecho a lo jubilatorio que otorga el Bituaj Leumi. Una de las cosas que es muy importante a tener en cuenta, yo tengo acá los pauros para que ustedes, más allá de lo que yo digo, que por ahí hablo, no sé si hablo rápido o lento, voy a tratar de ser lo más conciso, pero poder explicarles un poco, es que puedan ir leyendo un poco lo que yo voy diciendo para que puedan ir entendiendo cómo es el concepto allá. Cuando uno llega, cuando un inmigrante llega, ¿sí? A Israel, obviamente no tiene ingresos, ¿está bien? Si sus ingresos como inmigrantes son inferiores a, por ejemplo, a 528 shekel porque empezó a trabajar o empezó a tener algo, digamos, algún ingreso mínimo, va a tener un derecho a una exención del pago de contribuciones al seguro médico. ¿Por qué? Porque cuando uno llega tiene que darse de alta en este fondo de salud y tiene que pagar una prima todos los meses. ¿Está bien? Ahora, como es un nuevo inmigrante que justamente no tiene ingresos, va a tener esa exención por estos 6 meses desde la fecha de su migración, ¿sí? Y que puede ser prorrogada por otros 6 meses más. Es decir, tienen un total de 12 meses. Y además, el Ministerio de Absorción les puede llegar a pagar un subsidio, ¿sí? Que tiene que ser aprobado en función de lo que requiere la persona. Quiero que entiendan que cada caso es particular. Después van a ver en las próximas filminas que voy subiendo, pero tienen que entender que cada caso es muy particular y que no es igual uno con otro. Es decir, cada persona va a ir al Bituaj Leumi a presentar la documentación y les van a decir qué es lo que pasa con su situación en particular. Pero a nivel general, digamos, en lo genérico, es un poco lo que les estoy comentando acá, ¿sí? Es decir, que como nuevos inmigrantes tienen esa exención de ese pago, de esa contribución al seguro médico, ¿ok? Ahora, ¿cómo se registra uno cuando llega a ese seguro médico? Un nuevo inmigrante tiene que registrarse el seguro médico apenas llega a Israel, que lo puede ser en las oficinas del Ministerio de Absorción en el aeropuerto, ¿sí? Lo puede hacer también a través de cualquier sucursal de cualquier autoridad postal, es decir, a través del correo. Si transcurría 3 semanas desde la fecha de la llegada a Israel, ¿sí? No lo hicieron, cuando reciben los datos que les va a entregar el Ministerio del Interior, en en el Bituaj Leumi, el inmigrante va a poder realizar el registro en el sitio web de la página del Bituaj Leumi. ¿Está bien? Y si no lo realizan dentro de los 90 días por cualquier tipo de motivos o situación que les haya ocurrido, a partir de la fecha de migración a los 90 días, solo lo van a poder hacer en las oficinas de cercanía de la residencia donde están viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cualquier inmigrante, cuando llega, tiene y debe registrarse en ese seguro médico para poder ser acreedor de los beneficios que les otorga el Bituaj Leumi, que es el Instituto Nacional de Seguros de Israel. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar un poco
de lo que tiene que ver con, dicho el registro, ¿sí?, del seguro médico, vamos a hablar lo que tiene que ver con la jubilación, que allá se denomina la pensia, ¿sí?, y de lo que se llama el beneficio especial para personas mayores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona inmigra a Israel después de los 60, Perdón, Dan, que ahí te silencié. ¿Ahí me escuchan? Ahí, perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos lo que se llama, la jubilación ya se denomina la pensia, como estaba diciendo antes. Pero ¿qué pasa? Justamente como dije antes, para poder obtener la pensia, la jubilación, uno tiene que tener, digamos, tiene que tener aportes allá habiendo trabajado. ¿Está bien? Ahora, también, ¿cómo hace un inmigrante cuando llega y dice, bueno, yo no trabajé? ¿Tengo derecho a un beneficio? Sí. Tienen derecho a lo que se llama el beneficio especial para personas mayores. Este beneficio dice, si una persona emigra a Israel después de los 60, 62 años y no está asegurado con un seguro de jubilación, que ahora me voy a detener qué significa un seguro de jubilación, que se les otorga tanto a un hombre como a una mujer con ciertos requisitos, el Seguro Nacional, es decir, el Bituaj Leumi, les va a pagar una prestación especial a cargo del Ministerio de Hacienda, que significa, que se llama el Misrad Haotzar. Todos estos términos, digamos, a quién deben recurrir y todo eso, una vez que llegan a Israel, obviamente se les va a asesorar, los van a asesorar, les van a decir dónde tienen que ir. Pero bueno, en la charla yo tengo la obligación de contarles cómo son los pasos a seguir cuando uno requiere de este beneficio especial por ser un adulto mayor, ¿sí?, que les otorga el Estado de Israel. Pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿está bien? Estos requisitos que los voy a decir en la próxima hora filmina son varios requisitos que tienen que tener para poder ser acreedores de este beneficio especial. Ahora me quiero detener un poco en lo que se llama este seguro de jubilación, ¿sí? ¿Ahí ven todos? Perfecto. Bueno. Uy, perdón. Ahí está. Bueno. ¿Qué significa que un hombre está asegurado? ¿Sí? Cuando uno se inscribe en este Bituaj Leumi. Un hombre está asegurado desde los 18 años o más, ¿sí? Ahora, si emigró a Israel, solo va a estar asegurado si lo hizo por primera vez antes de los 60, 62 años, de acuerdo a esta tabla que les presento acá. Es decir, va a tener un seguro de jubilación, ¿sí? Porque allá no es como denominamos acá la jubilación. Va a tener un seguro de jubilación antes de los 60, 62 años, de acuerdo a esta tabla. Es decir, va a estar asegurado, si emigró a Israel por primera vez, por ejemplo, antes de los 60 años, si su fecha de nacimiento es junio del 44. Antes de los 60 años y 4 meses, si su fecha de nacimiento es julio del 44 a agosto del 44. Antes de los 60 años y 8 meses, si su fecha de nacimiento es desde septiembre del 44 a abril del 45. Antes de los 61 años, si su fecha de nacimiento es desde mayo del 45 a diciembre del 45. Antes de los 61 años y 4 meses, desde enero del 46 a agosto del 46. Antes de los 61 años y 8 meses, desde septiembre del 46 hasta abril del 47. Y antes de los 62 años, desde mayo del 47. Vuelvo a repetir. Esto va a estar asegurado si emigraron a Israel por primera vez antes de esta edad, con esta fecha de nacimiento. Ahora, también tienen que entender que los hombres que emigraron a Israel después de la edad indicada en esta tabla no van a estar asegurados con un seguro de jubilación, ¿sí? Un momento. Con un seguro de jubilación, y no van a tener derecho a una pensión de jubilación. La pensión de jubilación es la pensia, ¿sí? Es la que yo dije antes, que es cuando uno
es acreedor a una jubilación por trabajar allá. Pero sí, en las condiciones especiales, que voy a decir ahora más adelante, van a tener derecho a este beneficio especial para personas mayores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque es verdad que hay gente como Toyabin Josrim que vuelven, hicieron alía con algún año y vuelven con aportes o con periodos que fueron aportando a través de su empleador de sus trabajos, tienen que hacer la consulta en el Bituaj Leumi para ver si van a poder tener este seguro de jubilación. ¿Ok? Vamos al caso. Vamos al caso de la mujer. ¿Sí? En el caso de las mujeres, una mujer que emigró a Israel estará asegurada con un seguro para personas de la tercera edad. Solo se emigró a Israel por primera vez antes de los 60 y 62 años, como se detalla en la siguiente tabla. La tabla es la misma que la de los hombres. Ahora bien, en el caso de las mujeres, van a poder calificar para este tipo de seguro, si están aseguradas de jubilación, de acuerdo a su estado civil, si es casada, soltera, divorciada, y si trabajó o no en periodos, tiene que ver justamente con Toyabin Josrim, si trabajó o no previamente. Y también tienen que entender que si el estado civil de la mujer cambia, también va a cambiar el seguro. En este caso hay una diferencia con las mujeres. ¿Ok? Entonces, este seguro de jubilación no son acreedores todas las personas, sino que el inmigrante en general va a ser acreedor del beneficio especial para personas mayores, que ahora voy a detallar cuáles son los requisitos. ¿Sí? Para poder tener este beneficio especial para personas mayores, ¿sí?, tienen que alcanzar la edad jubilatoria. ¿Ok? La edad jubilatoria en Israel es hombres 67 años y mujeres 62 años. Pero para poder tener este beneficio especial van a poder ser acreedores de este beneficio si hacen una prueba de ingresos. ¿Ok? Y la prueba de ingresos se va a relacionar con la composición familiar de una persona, es decir, con el cónyuge, la pareja y los hijos. ¿Está bien? En función de esa composición familiar van a poder ser acreedores de este beneficio especial. Por ejemplo, van a poder tener una prueba de ingresos para aquellos que solo tienen ingresos del trabajo, es decir, uno puede llegar a Israel y de golpe con estas edades empezar a trabajar, por lo cual prueban sus ingresos de trabajo. Y también van a tener que probar los ingresos para quienes tienen ingresos que no son solo del trabajo. ¿Qué significa que no son solo del trabajo? Por ejemplo, que compraron un auto, por ejemplo, que tuvieron la posibilidad de comprar un departamento, por ejemplo, que tienen activos financieros, un dinero que les vino de afuera, o que abrieron cuentas bancarias. Esos son ingresos que no son solo del trabajo. Es decir, vuelvo a repetir, la primera condición de elegibilidad, es decir, para poder calificar para este beneficio especial, es tener estas edades jubilatorias y poder probarlas con ingresos del trabajo y no del trabajo con los bienes que dije antes, en función de la composición familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Si de golpe, van a ver más adelante, el hombre trabaja y la mujer trabaja, o el hombre trabaja y la mujer no trabaja, o tienen hijos que son mayores y que trabajan y que viven con ellos, cada situación va a ser particular, eso va a ser requisito para que puedan ser acreedores o no, y esa situación en particular la van a tener que presentar en la oficina del Bituaj Leumi para ver si son acreedores. Y si después son acreedores y va cambiando su situación, también va a cambiar si van a continuar teniendo este beneficio o no. ¿Ok? También hay algo muy importante que también lo voy a recalcar más adelante, tiene que ver con lo que se llama la pensión por invalidez o discapacidad que puede llegar a tener una persona para ser acreedora de esa jubilación por invalidez. En este caso, si una persona ha sido acreedor de una jubilación por invalidez antes de llegar a la edad de elegibilidad, es decir, 67 años los hombres y 62 años las mujeres, en este caso, una persona de discapacidad no tiene que hacer prueba de ingresos. Es un beneficio que les otorga el Estado, que no tiene que hacer prueba de ingresos, y que cuando la persona va a llegar a esa edad de elegibilidad, si califica,
directamente va a tener derecho a la pensión, a la jubilación, sin tener que probar los ingresos. Es decir, primero se le van a otorgar, no importa la edad que tenga, porque va a tener esa discapacidad. Una vez que llega a esa edad jubilatoria, va a tener esa transición y se va a convertir. Acá en Argentina tenemos algo parecido, lo que se denomina el retiro por invalidez, que uno no necesita tener la edad jubilatoria y que cuando llega a la edad jubilatoria automáticamente se convierte en jubilación, ¿sí? Y va a tener el monto, ya directamente el monto jubilatorio. ¿Ok? Entonces, primer requisito para poder ser acreedor del beneficio especial para personas mayores es tener esta edad de elegibilidad en función de los parámetros de las pruebas de ingresos. Vamos a lo que es la segunda edad de elegibilidad para jubilarse. ¿Qué pasa con las personas que no tienen nada de ingresos? Llegan a Israel y no tienen ingresos. Entonces, la persona va a calificar. Si no califica, perdón, en la primera edad, es decir, porque justamente no tiene ingresos o tiene ingresos elevados, ¿sí? Va a tener derecho a la jubilación independientemente de sus ingresos. Es decir, que quiero que se queden tranquilos que una persona que no tiene absolutamente nada de ingresos, no puede probar nada, o si prueba ingresos elevados, ¿sí? Va a tener que ir a la otra condición de elegibilidad. Y en este caso, la segunda edad de elegibilidad es la edad mínima es para hombres y mujeres de 70 años. ¿Ok? Vuelvo a repetir para ver si no quedó claro. Una persona que no califica en la primera edad, que es la que presenté antes, la que expuse recién, porque tenía ingresos elevados, va a tener derecho a la jubilación independiente de sus ingresos. Es decir, en este caso son personas mayores de 70 años, hombres y mujeres, tienen derecho a un beneficio especial para personas mayores. Eso para que se queden tranquilos. ¿Sí? Ahora, acuérdense que estamos hablando de las condiciones para poder tener ese beneficio especial. Son varias condiciones, por eso lo estoy numerando. Acá tenemos lo que se llama la segunda condición. ¿Está bien? La segunda condición es que alcanzaron esta edad de la edad de jubilación, es decir, la edad de 67 y 62. Ahora, una mujer, por ejemplo, casada, nacida después del 1 del 8 al 32, es decir, una persona muy mayor, que tiene hoy 89 años, tiene derecho a una prestación especial de jubilación siempre que su cónyuge no reciba una pensión conforme a la ley. Es decir, que no es que si una persona llega con 89, 90 años, ojalá todos vivan hasta Mea Serim, como se dice, pero si una persona llega con esa edad, ¿sí? Va a tener derecho a una prestación especial. Por eso digo que cada caso es particular y tienen que ir a la sucursal o la oficina del Bitua Hlumí para presentar su situación. ¿Está bien? Otra condición para no tener derecho a ese beneficio especial es, o para tener derecho a ese beneficio especial, es no recibir una asignación o una anualidad, lo que se llama un subsidio. ¿Está bien? Van a ver que hay casos muy particulares de gente que tiene una situación muy particular, que se lleva a Israel, digamos, que no tiene ningún tipo de ayuda de nadie, ¿sí? Y por ende se les otorga un tipo de asignación anualidad. ¿Está bien? Ahora, para poder tener ese beneficio, en el caso de las mujeres, es que la mujer y su cónyuge no reciban esa asignación que les otorga el Bitua Hlumí, y en el caso de los hombres, que el hombre y su cónyuge no reciban también esa asignación del Bitua Hlumí, o que la mujer reciba una jubilación o una pensión por invalidez del trabajo y alcanzó la edad de elegibilidad, es decir, que califica para esa jubilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es uno u otro. No puedo recibir un subsidio y a la vez recibir este beneficio especial. ¿Está bien? Por eso es importante que entiendan que las personas mayores que todavía no ingresan a trabajar o no tienen algún trabajo van a recibir beneficios, pero si en la particularidad reciben a la vez una asignación o una anualidad o un subsidio que le otorga el Estado, no pueden tener todo en simultáneo. ¿Está bien? Eso, y si una vez que reciben uno, se les va a quitar el otro. Bueno, volvemos al tema de la cuarta condición, que son los ingresos del trabajo. ¿Está bien?
¿Qué pasa cuando no alcancé la edad de elegibilidad para una pensión de jubilación? Es decir, para la pensia, y no llegué, ¿sí? Y mi ingreso del trabajo no excede el ingreso máximo de acuerdo con la composición de la familia. ¿Por qué? Porque la composición de la familia, después ahora me voy a detener en los montos, pero la composición de la familia, como dije antes, eso hace que uno sea acreedor o no sea acreedor. Es decir, si la familia entre cónyuges llegan a un monto, ¿sí?, no van a ser acreedores de este beneficio especial, porque justamente no lo necesitan, no lo requieren. Esto tiene que ver cuando requieren este beneficio especial porque no llegan a la primera edad de elegibilidad, es decir, a calificar primero. Todo esto que estoy diciendo es muy técnico y es muy particular para cada caso, pero quiero hacer como por eso la charla se llama aspectos generales, ¿no? Para entender un poquito qué pasa con la situación de cada persona. ¿Está bien? Y el otro requisito es que para las personas que han alcanzado la edad para tener un derecho a una pensión y sus ingresos laborales no superan el doble de ingresos máximos. Esto que parece un trabalenguas tiene que ver con justamente si entre los dos ingresos tienen ingresos máximos al monto que les otorgan, ¿sí? No van a ser acreedores de este beneficio especial para personas mayores. Bueno, vamos ahora al caso de los residentes israelíes que regresan, que son los Toshavim Hosrim, ¿sí? Esto creo que hubo muchísimas consultas en el Keren, de mucha gente que está regresando y quiere saber qué pasa con su situación. Un residente israelí que ha abandonado el país y que regresa, un Toshav Hoser, puede tener derecho a este beneficio especial para adultos mayores. Es decir, no es que no lo tienen, ¿está bien? Pero en este caso es muy importante que presenten su situación en la oficina del Bitua Klumi. ¿Por qué? Porque también hay que ver si esa persona que se fue tuvo algún tipo de deuda, algún tipo de presentación que no hizo, de una declaración jurada que no hizo en su momento y que no le informó que se iba del país. Si no le informa al Bitua Klumi que se iba del país, esto le puede generar algún tipo de conflictividad que tiene que resolver sí o sí en el Bitua Klumi para poder ser acreedor de este beneficio especial. Si no resuelve su situación, entonces no van a ser acreedores. Y en el caso que lo resuelvan, tienen que entender que le pueden llegar a descontar de ese beneficio esa deuda que van teniendo. Uno puede llegar a la oficina de Bitua Klumi y arreglar, inclusive hay planes de pago para gente que tiene una deuda que se les fue acumulando durante sus años que se fueron de Israel y pueden generar planes de pago para poder justamente resolver su situación y ser acreedores de este beneficio. ¿Está bien? Bueno. Ahora voy a hablar un poco de las tarifas, ¿no? Todo lo que le, digamos, importa ver con cuánto tengo que contar, qué es lo que voy a tener para poder subsistir en Israel, más allá del trabajo que puedan llegar a conseguir, ¿sí? Es importante que entiendan que los importes de la prestación especial para una persona, es decir, los beneficios, los importes del beneficio especial para personas mayores, son iguales a los importes de la pensión de un jubilado. O sea, no es distinto. No es que, como acá, no sé, acá ustedes saben que existe la pensión universal para adultos mayores, que se denomina la PUAM, es el 80% de una jubilación ordinaria, por ejemplo. Bueno, o un retiro por invalidez, también una persona que tiene una discapacidad cobra menos que lo que cobra una persona cuando se jubila. Bueno, en este caso, la persona que tiene beneficio especial tiene el mismo monto de la pensión de un jubilado, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? Quiero que entienda que si una persona trabajó en Israel, con ese fondo común de inversión, va a tener, obviamente, una jubilación mayor que una persona que tiene este beneficio, ¿está bien? Acá estamos hablando siempre de los mínimos, Y también tienen que entender que solo se va a abonar un suplemento de ingresos adicionales de acuerdo a distintas condiciones de elegibilidad, verificando los ingresos brutos del trabajo de una persona, su cónyuge y los ingresos no laborales. ¿Está bien? Es decir, ¿qué son los ingresos laborales? Como dije antes, cuando una persona tiene un auto, cuando una persona tiene un inmueble, cuando una persona tiene activos financieros, todos esos ingresos laborales, ¿sí? No digamos, si llegan a tener eso, no van a poder tener ese suplemento de ingresos, porque ese suplemento de ingresos lo que hace es justamente
ayudar a la persona que con el beneficio especial para adultos mayores no le alcanza para una subsistencia mínima en Israel. ¿Está bien? Y como estoy diciendo ahora, ¿sí? Importante, la Seguridad Social va a poder abonar ese complemento de ingresos a los beneficiarios de una pensión de jubilación que no tengan más ingresos que la pensión de jubilación con la finalidad de garantizarles unos ingresos mínimos. ¿Qué quiero decir con esto? Mínimamente el Estado los va a ayudar para que tienen un ingreso mínimo, ¿sí? Les va a poder pagar un complemento. Eso tienen que entenderlo, que les va a poder comprar. Ojalá todos puedan conseguir mínimamente con la edad que se van, son todavía personas, aunque sean adultos mayores, pueden conseguir algún tipo de trabajo que los ayuda al ingreso mínimo que tienen, más si tienen su jubilación argentina, más si, no sé, si se van y de golpe tienen un inmueble acá y lo alquilan. Bueno, todos esos ingresos que van a tener desde el exterior, ingresos mínimos, bueno, el Estado les va a poder abonar un complemento si es que tienen el mínimo y no les alcanza para subsistir. Es decir, que en ese sentido es un Estado protector que va a poder ayudarles, ¿sí? Bueno, vamos ahora, ¿sí?, a lo que son los montos. Uy, esperen un momento. Ahí. Cuando comparto pantalla se va un poco la filmina, por eso. Ahí está. Bueno, vamos acá. Esto, ¿sí?, tienen que entender que en Israel los beneficios se llaman kitzbaot, ¿sí? La kitzba es en singular de beneficio, kitzbaot es en plural, ¿está bien? Estos montos que están en la tabla son los montos que rigen a partir del 1 de enero de 2021, ¿está bien? Van a ir cambiando en función también de la composición familiar de la persona y obviamente el Estado después, a partir van pasando los años, va cambiando en función de la mínima inflación que van teniendo también en Israel. ¿Sí? Israel también tiene un poquito mínimo, pero tiene un poquito de inflación. ¿Qué significa esto? O sea, cuando uno va a hacer la presentación y va a llenar ese formulario para poder ser acreedor de esta pensión de jubilación o de este beneficio especial, ¿sí?, también uno tiene que llenar en ese formulario la declaración jurada de cómo está compuesta su familia. Si eres una persona que va sola a Israel, ¿sí?, siendo mayor, ¿sí?, va a tener un monto que le va a abonar el Estado de 1.558 shekels, ¿sí? Si es una persona mayor de 80 años o más, el Estado le va a pagar 1.646 shekels. Si es una pareja, ¿sí?, que tiene una asignación para una persona y un suplemento para el cónyuge, es decir, que es acreedor de estos suplementos o asignaciones que le dije anteriormente, ¿sí?, va a recibir 2.342 shekels. Si es una pareja con derecho a pensión con 80 años o más, va a recibir 2.430 shekels. Si es un soltero, una persona soltera, ¿sí?, y que tiene un menor de edad, es adulto mayor, pero tiene un menor de edad, un niño, va a recibir 2.051 shekels. Si son una pareja, ¿sí?, mayores y que tienen un niño menor de edad, van a recibir 2.835 shekels, pero en este caso el extra del menor lo va a recibir solamente uno de la pareja. ¿Está bien? Si es soltero más 2 niños o más, van a recibir 2.544 shekels, y si es una pareja más 2 hijos o más, van a recibir 3.328 shekels. ¿Está bien? Todo esto obviamente se los van a informar allá, puede ir variando también, pero acá tienen a grandes rasgos cuál es el monto de este beneficio especial que reciben. ¿Bien? Y como dije anteriormente, si llegan a tener algún tipo de deuda al Seguro Social, al Bituach Leumi, que puede ser proveniente, como dije antes, de sus años que estuvieron en Argentina, en Israel, y se fueron a Argentina o cualquier lado, otro país del mundo, y vuelven a Israel y tienen alguna deuda con el Bituach Leumi, se los puede descontar, ¿sí?, de este beneficio que van recibiendo. Y por otro lado, también pueden llegar a tener, si durante sus épocas de trabajo, mientras aportaban, quienes trabajaron y
no hicieron, supongamos que quedaron sin trabajo, y en ese momento que quedaron sin trabajo, tenían que hacer un aporte o un pago de una prima, un seguro, y les quedó una deuda, también se las van a descontar de la deuda que poseen por diferentes motivos. ¿Ok? Entonces, estos son las Kitzbaot, los beneficios que reciben, son los montos que van a recibir con estos ciertos requisitos que tiene que tener para poder recibir cada uno de los montos. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora cómo solicitar este beneficio especial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Está bien? Bueno, para solicitar este beneficio especial, ¿sí? Es importante presentar, obviamente, tiene que llenar una solicitud en la sucursal de la oficina del Bituaj Leumi más cercana al lugar de residencia. Van a tener que acompañar un certificado de inmigrante que les va a entregar el Ministerio de Inmigración, ¿sí? Y cualquier documento que acredite que son elegibles, es decir, que califican para este tipo de beneficio. ¿Está bien? Y por otro lado, si empiezan a trabajar, tienen que completar un formulario que acredite los ingresos justamente por las pruebas de ingresos que dije anteriormente. ¿Ok? ¿Cuándo se cobra este beneficio? Este beneficio se cobra el 28 del mes y a partir del día 1 del mes en el que presentó la solicitud. Es decir, van a cobrarlo todos los 28, pero a partir del primer día del mes que presentaron la solicitud ya tienen derecho a cobrarlo. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando por cualquier motivo se van al extranjero? ¿Sí? Se van porque, no sé, se casó un hijo o tienen que haber un familiar o cualquier motivo. Si por cualquier motivo van a salir del país, tienen que informarlo al Bituaj Leumi, siempre y cuando se van para querer volver, ¿no? No el que se va y ya vuelve a vivir a su país de origen. Si es que tienen su residencia en Israel y se van, tienen que informarlo al Bituaj Leumi. ¿Por qué? Porque la salida, ¿sí? La salida al extranjero, sin informar, puede generar deudas que deberán devolver al Bituaj Leumi. ¿Está bien? Esto tiene que ver con justamente la prima del seguro que van a tener en algún tipo de descuento. Fíjense que ustedes cuando reciben acá la jubilación, les descuentan todos los meses, por ejemplo, de PAMI, que es la obra social. Bueno, en este caso, también el Bituaj Leumi tiene un descuento que le van descontando. Si la persona se va del país, ¿sí? Por mucho tiempo, ¿sí? Va a empezar a generar una deuda. No porque se van un mes, 2 meses, ¿sí? O se van de vacaciones, sino porque justamente si se van del país durante mucho tiempo, se les genera una deuda. Por eso es importante avisar en el Bituaj Leumi, que en el aeropuerto mismo también lo pueden hacer. Bueno, hasta acá hablamos bien de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la jubilación, con el beneficio especial para personas mayores. Ahora, una de las preguntas que más llegaron también al Keren tiene que ver con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Inmigrantes que tienen algún tipo de discapacidad grave o leve, ¿sí? Es importante que entiendan que una asignación especial para inmigrantes con discapacidad grave de los 18 años hasta la edad de jubilación consta de 2 asignaciones, ¿sí? Tienen 2 asignaciones. Tienen un subsidio por servicios especiales para el inmigrante, ¿está bien? Esto es un subsidio que reciben, que se paga desde el día 91 de la inmigración, ¿sí? Hasta el final del año de la inmigración. Es decir, desde que llegaron al país, recién a partir del día 91, lo van a empezar a recibir hasta el final de la inmigración, es decir, hasta el final de que se queda en Israel, ¿no? El monto de la prestación se va a determinar de acuerdo con el grado de dependencia de la persona que tiene discapacidad. Es decir, si requiere o no requiere ayuda de otros. No van a necesitar examinar el porcentaje de su discapacidad médica. ¿Está bien? No les piden a ver qué tipo, digamos, que haya como una tabla que diga cuánto porcentaje de discapacidad tiene. ¿Está bien? Esto es por eso se llama subsidio por servicios especiales para el migrante. El monto de la pensión para el migrante es diferente al monto de la pensión para servicios especiales regulares. Hay un monto que es distinto ahí, ¿está bien?
Y hay 3 niveles de elegibilidad, o sea, para calificar, para que puedan ser acreedores de estos beneficios que se determinan en función de la cantidad de ayuda que necesitan con las actividades diarias. ¿Sí? Es decir, van a recibir una anualidad del 50% por un monto de 1.115 shekel, se paga a aquellos que necesiten ayuda, mucha ayuda, perdón, para realizar la mayoría de las actividades diarias, la mayor parte del día, o aquellos que necesiten supervisión constante. ¿Está bien? Es decir, quien necesita mucha ayuda. Después, tienen una anualidad de 2.496 shekel para aquellas personas que directamente necesitan toda la ayuda. ¿Está bien? Y van a tener un subsidio del 188%, que se paga un monto de 4.191 shekel, a quienes dependen completamente de otra persona para todas las actividades. O sea, acá se va diferenciando quien depende directamente de otra persona, quien no depende hasta quien depende completamente de otra persona para poder directamente hacer sus actividades diarias. ¿Está bien? Entonces, se les otorga un subsidio especial para personas que tienen discapacidad. Que obviamente van a tener que, más allá de cómo es la condición física, van a tener que presentar su certificado médico acreditando su situación. ¿Está bien? Ahora, también está lo que se llama la pensión especial. Como verán, hay un montón de tipos de pensiones o jubilaciones. La pensión especial de invalidez para el inmigrante. Esta pensión se les paga desde el día 181 de la LIA hasta el final del primer año, siempre que previamente tengan derecho a una asignación por servicios especiales para el inmigrante. Es decir, lo que dije anteriormente. ¿Está bien? Y si hacia el segundo año de inmigración, el derecho del inmigrante a un subsidio por servicios especiales se va a examinar de acuerdo con las condiciones de derecho a un subsidio por servicios especiales y a un subsidio general por discapacidad. Es decir, que las personas discapacitadas tienen diferentes tipos de subsidios y asignaciones que se les van otorgando, siempre, como dije primeramente, de acuerdo a la situación particular de cada persona. Pero bueno, es muy importante que entiendan que más allá de si trabajan o no trabajan, porque no es que una persona discapacitada no puede trabajar, pero de acuerdo a su discapacidad, sea motriz, sea mental, sea física, demás, va a ir presentando y el Bitua Flumí le va a decir cuál es justamente el beneficio o el subsidio que tienen por ser pasibles de esa discapacidad. Bueno, hasta ahí vimos un poquito a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con las jubilaciones en Israel, y todos también preguntan muchísimo, se han preguntado en el Keren, qué pasa con sus jubilaciones y pensiones en Argentina. Tienen que entender que su jubilación o su pensión, ¿sí? Acuérdense que la jubilación tiene que ver por sus cantidad de años de aportes, y la pensión es cuando son acreedores de la pensión por el fallecimiento del cónyuge o del conviviente después del cambio del Código Civil, quien tiene un concubinato hecho. Quiero que entiendan que los beneficios en Argentina son un derecho adquirido y no se pierden. No van a perder nunca ese derecho jubilatorio argentino. Lo van a poder seguir cobrando allá. ¿Cómo lo pueden llegar a cobrar allá? Lo pueden hacer a través de un apoderado que dejen acá. Por ejemplo, en mi estudio somos apoderados de gente que vive en Israel y que necesita que le envíen el dinero. También lo pueden hacer a través de un banco, pero también tienen que entender que si lo hacen a través de un banco y te reciben un subsidio o un beneficio en Israel y ven que ingresa un dinero a través de un banco israelí, también eso les va a quitar ese derecho a algún subsidio o a algún beneficio especial. Así que siempre en cada caso en particular es importante que estén asesorados para justamente no hacer macana y perder derechos que le puede llegar a dar el Estado de Israel por haber tenido una jubilación que es, como dije antes, un derecho adquirido. Como dije antes, en el caso que fallezca algún beneficiario, se puede tramitar la pensión, es decir, que cuando ustedes están allá y algún cónyuge fallece, no es que pierde su derecho argentino, sino que puede tramitar la pensión, ¿sí? También tienen que entender que no hay convenio de reciprocidad con Israel, que esto es la pregunta que hacen todos, ¿qué pasa con mis aportes? Si una persona se va a vivir a España, Uruguay o Brasil, por ejemplo, que tienen convenio de reciprocidad, convenios entre países, uno si tiene 20 años en Argentina, por ejemplo, de aportes, y después tiene 10 años más en España, va a poder tramitar la jubilación porque necesita
por ejemplo, en Argentina 30 años o en España lo mismo, y va a poder tener el beneficio hecho el trámite en España. En Israel no hay convenio de reciprocidad, por lo cual sus aportes quedan en Argentina para su trámite jubilatorio que hagan en Argentina. ¿Está bien? Pero no tienen convenio de reciprocidad con Israel como para poder hacer el trámite desde Israel. ¿Está bien? Y como dije antes, cada caso es muy particular, hay que analizarlo, hay que verlo. No hay que tener miedo obviamente, ni de consultar. Y es importante que sepan que Israel les otorga este beneficio, que el Bituaj Leumi, a ver, funciona muy bien allá, justamente es muy estricto con el tema de las deudas, y es muy importante que ustedes desde Israel, cuando van, hagan la consulta, ¿sí? O acá antes de irse, de qué es lo que pasa acá en Argentina con su situación previsional y qué es lo que va a pasar allá con su situación previsional. Y cualquier consulta que tengan, van a poder consultar también en Israel, el Keren Layediut, les va a cubrir alguna consulta, una o dos consultas que tengan en su caso particular por algún tipo de conflictividad que puedan llegar a tener, si en el caso que no les dan las oficinas los beneficios que tienen, y después se van a ir asesorando también las oficinas del Bituaj Leumi con el tiempo. Pero bueno, esto es a grandes rasgos un poco el tema de la jubilación, de lo que es el beneficio especial, y cualquier consulta la van a ir haciendo, pero para que puedan entender un poco el concepto allá. Bueno, Dan, muchísimas gracias primero, porque es un enorme trabajo el que hizo. Aclaramos nuevamente, no es que Dan trabaja para el Keren Layediut, es un profesional especializado en el tema que tuvo la gentileza de preparar, compendiar todo este tipo de situaciones para tratar de abarcar, por un lado, la lógica general, ¿sí?, del sistema previsional israelí, y por otro lado, bueno, tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones. Muy probable que consultas o dudas puntuales que les hayan surgido a lo largo de la charla quizás no estén contempladas. Para eso, los que estén, porque veo que hay gente conectada que ya está en Israel, los que estén en Argentina, bueno, pueden consultar en forma particular, ahí Dan dejó sus datos, y si no, después en forma privada me los piden. En forma particular hacen su consulta o su pedido de gestoría, si es que lo necesitan. Y para los que están en Israel, si están dentro del periodo de los primeros 6 meses de Aliá y tienen alguna situación en particular, algún conflicto, como dijo Dan, para resolver con el Bituaj Leumi, se dirigen a sus referentes del Keren Layediut en Israel para tramitar la posibilidad de hacer una consulta con la colega, con los colegas de Dan en Israel, y con Dan cuando ya esté allí. Dan, te transmito algunas preguntas que fueron surgiendo. Sí. Por un lado, en el caso de, bueno, supongo que básicamente de Toyavim Josrim, ¿cómo se puede chequear previamente la situación de cada uno, si es posible? Desde Argentina chequear el caso. Desde el exterior, el Bituaj Leumi tiene, cuando uno ingresa a la página del Bituaj Leumi, que la voy a decir ahora. Espera un minuto. ¿Cuál es la página web? Sí. Es BTL, ¿sí? btl.gov, con B corta.il, btl.gov.il, está en Ibrit, ¿sí? Desde esta página van a tener información, obviamente, información que yo estuve dando ahora en la charla, y tienen ahí tienen un 0800 también para llamar desde el exterior, si no me equivoco, y también tienen mail a los Toyavim Josrim para enviar a Israel, obviamente, en híbrido, en inglés, para consultar su situación, pero la pueden consultar previamente si va a estar que está todo registrado, y ellos les van a dar la información. Ahí, esto que dijo Dani es importante porque hubo otra pregunta al respecto. No hay atención del Bituaj Leumi en español. Puede ser que uno
circunstancialmente se cruce con algún agente del Bituaj Leumí que habla español y, bueno, sea bueno, pero digamos, institucionalmente no hay un servicio de atención en español. Después, que vos mencionaste de los que tienen jubilación acá, que la pueden seguir cobrando allá, ¿eso es compatible con la jubilación israelí? Sí, es compatible, pero como dije antes, a ver, si reciben la jubilación, por ejemplo, a través de un banco, por ejemplo, acá muchos bancos que mandan son el Banco Nación, el Banco Comafi, que manda a Israel y lo reciben en Israel, lo tienen que recibir, lo van a recibir a través de un banco israelí, por ejemplo, el Banco Leumí, que es el Banco Nación de allá. Si van a recibirlo a través de ahí y eso se van a cruzar los datos con el beneficio especial para adultos mayores, acompañado de algún subsidio, porque están diciendo que tienen ingresos mínimos y ellos chequean que están recibiendo ingresos de Argentina, es muy probable que le quiten ese subsidio, ese beneficio, porque están recibiendo un dinero. Obviamente hay que ver cuánto es en dólares o en shekel traducido, si supera un monto de una tabla que ellos también tienen. Pero ¿qué quiero decir? Esto lo hace mucha gente, lo recibe a través de banco y no tiene problema, pero vuelvo a repetir, tienen que ver, depende el beneficio que están cobrando allá. ¿Sí? Si van a estar trabajando y van a tener prueba de ingresos, si van a estar trabajando y le va a descontar su empleador y van a ir teniendo, van a ir acumulando un fondo común de inversión, como dije antes, y todo eso, bueno, seguramente no va a haber diferencia o no va a haber un problema con la jubilación argentina. Pero por eso es importante chequear esa información y si no, verlo a través de un apoderado que les manda la jubilación a través de Western Union, MoneyGram o agencias de dinero para que lo reciben y eso no figura nosotros lo hacemos así en el estudio y no figura digamos, en el Bituaj Leumí allá. Bien. Otra pregunta tiene que ver justamente con eso, que es cómo se averiguan los topes de ingresos para calificar a los beneficios previsionales. Vos hablaste de que si uno supera ingresos por determinado valor, ya no se accede. La pregunta es cómo se averigua cuáles son esos valores tope. Sí, los valores topes se los van cambiando. Por eso digo, tienen que ir a la oficina del Bituaj Leumí cuando llenan ese formulario, esa solicitud y hacen esa prueba de ingresos. Seguramente lo que van a ver que el formulario les va a decir si tienen ingresos superiores a tanto monto. ¿Está bien? Pero no les voy a decir ahora exactamente cuáles son porque de verdad es que van variando. Entonces es importante. ¿Esos montos se contabilizan por persona o por grupo familiar? Como dije antes, la composición familiar. Si es una persona única, si es una persona que vive con el cónyuge y con hijos, que los hijos están a cargo y viven en el mismo domicilio, si esa persona vive con un cónyuge, pero ese cónyuge tiene a la vez una pensión o una jubilación, entonces ya esa prueba de ingresos es superior porque entre la composición familiar superan a esos montos de ingresos que dicen los formularios. Bárbaro. Con el tema de discapacidad, vos hablaste de los 91 días de periodo de carencia. Hay una pregunta que tiene que ver si es cierto que en algunos casos de discapacidad total, el periodo de carencia es de 1 año. Eso es la verdad que es muy particular. Se los puedo averiguar. Si la persona me quiere mandar un mail y se lo averiguo. Porque en el genérico son los 91 días. Pero bueno, tendríamos que ver qué grado de discapacidad tiene la persona. Por eso si me quiere mandar un mail, al mail que dejé ahí del estudio, que es doctordan@elestudiocm.com.ar, le voy a poder responder esa pregunta. Bárbaro. Bueno, algunas tienen que ver con esto, con si son cónyuges y demás. Una persona que llega viuda a Israel, ¿recibe pensión por viudez? Justamente, si es una persona viuda, sí, va a recibir, como dije antes, los montos en función a su estado civil. Si es viuda, va a recibir una manera. Si es soltera, va a recibir una manera. Si es casada, va a recibir un monto determinado. Pero, digamos, está contemplado la viudez, sí.
Bien. Y volviendo a la pregunta original, digamos, el tema de los canales de consulta del Bitua Leumi sirven también para verificar deudas desde el exterior, o esa deuda solo se verifica desde Israel. Toda situación de un Toyav Joser la va a poder verificar en el Bitua Leumi porque está todo muy bien registrado y van a poder hacer las consultas ahí, qué situación tiene cada uno, qué deuda tiene, ¿sí? Inclusive le van a consultar, como dije antes, si hay algún plan de pagos para poder saldar esa deuda. Bien. Bueno, en principio esta es la mayor parte de las preguntas. Puede ser que alguna haya quedado afuera. Como dijimos al principio, obviamente no es posible abarcar la totalidad de las dudas personales. Tampoco era la intención. La intención era poder brindar un panorama general sobre cómo funciona el sistema, cómo se organizan los casos. Obviamente Dan en un momento dio valores económicos de referencia, que son los actuales. Estamos vamos a aclarar para cuando quede grabado, estamos en agosto de 2021. Esto puede obviamente variar. Así que esto, como repito, va a quedar grabado. En unos días lo vamos a estar subiendo a la página de YouTube del Keren Leidut y lo vamos a estar comentando en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Así que téngannos paciencia unos días para quienes quieran volver a verla o quieran compartirla con otras personas, pero bueno, va a estar disponible para todos. Dan, nuevamente, muchísimas gracias, no solo por el tiempo que te dedicaste esta mañana a Argentina, sino por toda la predisposición para averiguar y compendiar la información. Súper claro todo. Así que bueno, gracias. Y Gracias otra a vez, ustedes. para quienes necesiten después contactarlo a Dan por una situación particular, si no tomaron nota de los datos que dejó aquí en la conversación, me los consultan y no hay ningún problema. Bueno, buen día para todos. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.